la sociedad, desde lo institucional, tuvimos que cambiar todo lo que conocíamos hasta ahora. Al principio estuvo bueno, porque pasamos como distintos momentos, porque al principio era volvernos a encontrar como familia, tomarnos como un recreo, como unas mini vacaciones obligadas, pero en familia y pudiendo disfrutar de un montón de cosas que no teníamos tiempo nunca por todas las tareas que todos tenemos a cargo todas las semanas desde lo laboral, desde lo escolar, desde todo. Esto hizo que pudiéramos disfrutar un poco todos juntos, empezar a hacer distintas cosas que teníamos pendientes, arreglar cosas, cocinar, disfrutar en familia. Pero con el correr de los días nos fuimos dando cuenta de que esto no era algo cortito y que se terminaba. Esto hizo que nos tuviéramos que replantear cómo hacíamos las cosas hasta ahora, porque teníamos que volver a la sociedad, volverla a la sociedad con el COVID. Entonces, teníamos que volver a replantearnos cómo llevarlo a cabo. Tuvimos que volver a trabajar, tuvimos que volver al colegio. Al colegio de otra manera, porque el COVID nos obliga a estar con una distancia social. Enseñarle a los nenes este distanciamiento social es muy difícil, porque los nenes son sociales. Los nenes quieren abrazos, los nenes quieren besos, los nenes quieren contacto. Bueno, esto hizo que las familias nos convirtiéramos en cierta forma en el pilar esencial de ese regreso a la escuela, de esa continuidad educativa de nuestros hijos, porque teníamos que ayudar a sostener eso desde las casas. El COVID hizo que esto se prolongue mucho más de lo que estábamos esperando. Fue mucho más prolongado en el tiempo. Y creemos que esto ya ahora vino para quedarse, por lo menos por un tiempo largo. Entonces, este replanteo fue necesario para poder continuar. Al principio fue muy difícil que los nenes se enganchen con las clases de Zoom, con una nueva rutina, porque no era la rutina que estaban habituados. Tenían que conectarse por una pantalla, algo que encima, terrible contradicción para nosotros los pediatras y para los psicólogos infantiles y para los docentes también, que veníamos diciendo no tanta tablet, no tanta pantalla, no tanto celular. Y ahora les estamos diciendo que se tenían que conectar a través de eso para poder sociabilizar. Pero bueno, justamente eso, gracias a eso podemos sociabilizar, porque se convirtió en un medio para la sociabilización y no un objeto. Fue un enorme sacrificio para todos, fue un enorme sacrificio como familias, porque tuvimos que adaptar nuestros horarios laborales, tuvimos que adaptar a las rutinas, nos metimos en esos salones de clases, empezamos a recortar, a buscar materiales, y no es fácil para los papás que están con mucha sobrecarga de estrés, con mucha angustia también por la situación que llevamos, hay gente que no la está pasando bien económicamente, con lo cual esto sobrecargó a las familias, en cierta forma. Pero esa sobrecarga fue una sobrecarga que nos permitió tener, ver logros en nuestros hijos. Entonces, es un sacrificio que hemos logrado, pero que estamos viendo cada logro, que aprendieron una letra nueva, que aprendieron a los micrófonos, a utilizar los micrófonos, a poderse conectar con amiguitos, a poderse conectar con las señas. A esos 20 minutos que antes se aguantaban, ahora se convirtieron en los 40 completos. Fue todo un camino logrado, y eso fue gracias a que las familias también pusimos lo nuestro, y obviamente las docentes también, ¿no? Todos tuvimos que replantearnos esto. Lo que quiero dejar más que nada es eso, que el sacrificio que hemos invertido todos, familias, equipo directivo, equipo de docentes, orientación, que es gran pilar en todo esto, es gracias o sea, todos pusimos nuestro granito de arena para poder ver que los chicos puedan continuar con su comunidad de amiguitos, con su comunidad de docentes, con su continuidad educativa, y vemos que vale la pena ese sacrificio.
acá en la encuesta que planteó el equipo de orientación, hay preguntas que vamos a poder contestar entre todos, y hay preguntas que realmente no van a tener del todo respuesta, porque las vamos a ir viendo con el tiempo que va a pasar con algunas de ellas. Pero bueno, si querés, María Luz, poder continuar Sí. con la encuesta. La que les vamos a decir a los papás, que si se termina el tiempo volvemos a entrar, y la dinámica de la charla es que si a medida que vamos avanzando en los distintos ejes que tuvo la encuesta, tienen alguna pregunta para hacer, alguna duda que surja en el momento, la escriban en el chat y las vamos a ir respondiendo. Juli. Bueno, como decía Eliana, todos estos cambios que sufrimos en la dinámica familiar y social nos afectaron tanto a los adultos como a los chicos emocionalmente. Lo que nos proponemos hoy es entre todos, como decía Eliana, hay algunas respuestas que vamos a poder encontrar y otras no, pero entre todos pensar un poco cómo estas manifestaciones conductuales y emocionales de los chicos los afectaron, y también cómo algunas de ellas se relacionan con la etapa evolutiva que ellos están atravesando, porque hay cosas y hay situaciones que les pasan a los chicos de los 3, 4, 5 años que son esperables también y que se ven interferidas o se ven magnificadas por todo este contexto. Uh-huh. Y así como decía también Eliana, mencionó todo lo que se modificó en relación a nuestra rutina, los roles dentro de casa, que también lo mencionó, cómo se modificó el jardín nunca dejó de estar, buscando diferentes estrategias para modificando proyectos, cómo volver a encontrarnos a pesar de la distancia, para poder seguir sosteniendo los vínculos y que los niños sigan aprendiendo y creciendo. Entonces, esto fue en realidad un logro del granito de arena que pusimos entre todos para que esto pueda suceder. Juli, ¿compartís? Hacemos la primera parte. Dale. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos a ir ahora compartiendo cada una de las preguntas y un poco qué fue las respuestas que obtuvimos de ustedes. La primera pregunta hacía referencia a si observaban algún cambio en la conducta de sus hijos debido al aislamiento. En esta pregunta tuvimos más o menos un 80% de familias que contaron que habían visto algún cambio conductual. Si bien hubo un 21% que dijo que no tenían cambios, nos parece significativo ese 80%. Dentro de esas familias hubo distintas manifestaciones que marcaron, principalmente notan en los hijos más enojo, irritabilidad, caprichos, berrinches, mal humor. Por otro lado, también es significativo la ansiedad, los nervios, la hiperactividad. Familias también comentaron que ven más angustia, llanto sin motivo, aburrimiento, frustración, desgano, cansancio. Muchas familias también dijeron que los notan más demandantes, más dependientes de los papás. Si bien hay algunos que dijeron que notan que naturalizaron la situación, los chicos que ya no mencionan a los amigos, que no quieren volver al jardín. Hay otros también que comentaron que los ven cansados o con cierto hartazgo de este encierro. Bueno, una de las cosas que nosotras estuvimos analizando con Eliana es en relación a este llamativo 21% de que no hubo cambios, ¿no? En algún punto lo que todos esperamos es que haya cambios en relación a, hubo un corte abrupto en nuestras rutinas, y la realidad es que no haya cambios, que no haya ningún cambio significativo, nos hizo un poco de ruido en relación a quizás poder empezar a hacer una diferenciación entre lo que es esperable y lo que es alarmante, ¿no? En algún punto lo que pensamos es que está bueno que el aislamiento haya tenido una buena aceptación, y en este caso el niño haya tenido herramientas para poder manifestarlo, ¿no? La buena aceptación en relación a que no hubo todo lo que luego apareció, ¿no? Aburrimiento, dependencia, hartazgo, y quizás eso
y también los otros ítems expresan como que hay una conducta saludable en relación a que los niños pueden expresar que hubo algo diferente en esto y que el encierro vino a coartar lo que ellos venían haciendo, ¿no? Tenían actividades, algunos de jornada simple, otros de jornada doble. Y un poco esto es lo que nos alarmó con Eliana, que quizás en las respuestas no aparece, ¿no? Uno no se puede explayar tanto. Y quizás lo alarmante podría ser registrado como en realidad la falta de registro del niño de que hubo un cambio en la realidad. Con lo cual, eso tendría que despertar una cierta señal de alarma, porque al momento de regresar, este niño le va a costar probablemente incorporar todos estos elementos y cuidados que va a tener que tener para cuando regrese la actividad presencial o el encuentro con el otro. Digamos, un niño que no ha registrado, que dejó de ir a la escuela, que dejó de estar con sus compañeros, que dejó de abrazarse o besarse incluso con sus abuelos, va a ser preocupante porque no va a registrar que hubo un cambio realmente. Entonces, bueno, quizás un poco queríamos hacer esta diferenciación. Sí, tal vez lo que nos planteábamos era si era realmente que no hubo un registro o si fue que realmente un chico se adaptó muy bien y tiene mucha plasticidad y flexibilidad para adaptarse a los cambios. Y por eso, y por ahí no manifiesta de alguna manera esos cambios porque tiene una buena adaptabilidad. Habría que chequear esto como papás después en casa o con sus pediatras, si esto es que se adaptó bien o que no registró, que eso sí sería una pauta de alarma, como para tener en cuenta. Uh-huh. Uh-huh. Después, por ahí, lo que vemos en cuanto a la irritabilidad y a los berrinches y a los enojos, en algún punto, y en realidad por ahí viene un poco sumado a la ansiedad y a la angustia, la realidad es que es esperable que aparezcan todo este tipo de manifestaciones. La mayoría de los niños han recibido como un cimbronazo, ¿no? O sea, a los adultos también nos costó mucho encontrarnos con esta situación y no poder salir de casa, o salir de casa con un montón de protocolos nuevos, ¿no? Para ingresar, para salir, para permanecer afuera, para estar en contacto con un otro, con lo cual, digamos, nos ha como encontrado en una situación donde tenemos que adaptarnos a como dé lugar a esta situación. Con lo cual es esperable que aparezca todo este tipo de manifestaciones. Lo consideramos saludable, pero bueno, es verdad, los papás tenemos que resistir, ¿no? Y en algún punto me parece que lo que es importante es acompañar en esto, poner palabra a estos enojos, a esta irritabilidad, a esta preocupación, y un poco también manifestar que si los niños preguntan hasta cuándo va a ser esto, porque al principio, bueno, nos encontramos con que cada 21 días teníamos como un nuevo parte, ¿no? De esto que iba pasando o de qué era lo que iba a suceder. La realidad es que hoy estamos pensando en que es una nueva realidad instalada y quizás en los primeros tiempos una de las cosas que costó también es esto de empezar a incorporar esta nueva realidad, que esto es parte de lo que nos tenemos que habituar, ¿no? Con lo cual, digo, fue un cambio para los niños y para nosotros, y un poco transmitir esa incertidumbre también es una respuesta posible, ¿no? Decir, no sabemos hasta cuándo va a ser, pero por el momento esto es lo que es una respuesta que es aceptada por los niños, ¿no? Porque papá me está dando una respuesta, mamá me está dando una respuesta, y es que no sabe, y está bien que no sepa, porque nadie sabe en realidad. Sí, tal cual. La ansiedad la vivimos adultos y niños, ansiedad, angustia. Es una consulta que es muy frecuente en el consultorio o en las guardias, chicos que manifiestan situaciones donde están pasando, que son claramente situaciones de angustia que no pueden por ahí poner en palabras y la ponen con el cuerpo, ¿no? Pueden aparecer estas situaciones de
sensación a veces como de opresión, como de llanto en cualquier momento, pueden aparecer como dolor en el pecho, que en realidad es la angustia que no pueden manifestar de otra forma y la somatizan en su propio cuerpo. Esto es algo que estamos viendo cada vez más en los consultorios, como para estar atentos de que son partes de esto, del no poder poner en palabras a veces estas emociones que para ellos que son muy chiquitos no son fáciles de decir, me siento mal, tengo angustia. No, lo manifiestan como pueden, ¿no? Son chiquitos. A veces lo van a manifestar con berrinches sin sentido, a veces lo van a manifestar con ganas de comer de más, ¿sí? Estoy aburrido y como, estoy ansioso y como, ¿qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? Buscar en la heladera, buscar en las alacenas. Esa es una pauta de alarma para tener en cuenta, porque a veces sucede mucho con esto lo estamos viendo bastante también con esto del encierro, ¿sí? En los nenes chicos que están teniendo un serio problema con la ansiedad y la manifiestan de esta forma. Y también con el apego, ¿no? Hay por ahí como una mayor demanda, un apego más agarrado con los papás, porque los papás somos quienes les damos seguridad y confort. Entonces, esta sensación de inseguridad que ellos tienen por la situación que estamos atravesando, por haber cortado en forma abrupta su rutina habitual y tener una rutina nueva, genera angustia, genera mayor apego, ¿sí? Sí, y bueno, también un poco agregar, perdón Eli, a esto de la dependencia, es que han cortado con sus lazos sociales y además con sus vínculos más estrechos, ¿no? Generalmente quizás los niños estaban acostumbrados a estar con tíos, con abuelos o con familia cercana y no pueden ahora, con lo cual, digo, la dependencia y el apego a la familia es un poco esto, ¿no? Expresar que lo que tengo lo quiero tener y no quiero que se vaya, ¿no? Por otro lado, la información que se escucha en casa, también hay que tener cierto cuidado y resguardo respecto de qué se escucha y qué cantidad de horas, ¿no? Porque muchas veces los noticieros o la televisión está hablando todo el tiempo de no salir de casa, de cuidarse, de qué hacer, de qué no hacer, de cuántos muertos, de cuántos infectados, con lo cual eso es una información que reciben los niños, que quizás no entiendan del todo, pero hay algo que empieza a resonar y es un lenguaje que empieza a volverse familiar, con lo cual también genera angustia y despierta ansiedad. Y algo que se veía mucho también en la encuesta, había un porcentaje que manifestaba mucho aburrimiento. A ver, yo como pediatra les diría que el aburrimiento no es algo tan malo, que está bueno un poco aburrirse, porque es un detonador de un montón de otras cosas el aburrimiento. El aburrimiento nos promueve la creatividad, el aburrimiento también, nos frustra porque no sabemos qué hacer, y esas pequeñas dosis de frustración no son malas para el chico, justamente lo que genera es un chico con una resiliencia, con un chico con una mayor posibilidad a sobreponerse a las pequeñas frustraciones que lo van a ayudar madurativamente en su maduración emocional en el tiempo. No está mal dejar que sus hijos se aburran. Va a ayudar, a veces lo que podemos utilizar ese aburrimiento para promover que los nenes puedan generar cosas nuevas, ser más creativos, aprovechar ese momento en familia para hacer alguna actividad en conjunto y que no sean cada uno por su lado. Hay un montón de cosas que pueden salir del aburrimiento, no hay que verlo como algo tan malo. No Además también tenemos que considerar que los niños hoy en día también tienen muchas actividades, ¿no? Así como los papás tenemos muchas actividades y arrancamos a la mañana con todo, y los chicos también van, ¿no? A la escuela, a las actividades deportivas, a encontrarse, y el día finaliza cuando cae el sol, más o menos, ¿no? No sé si para todos, pero para la mayoría, un poco, bueno, tenemos el día cargado de actividades, de lunes a viernes tenemos un montón de cosas y tenemos una grilla de planificación, y sobre todo si hay mamás y papás que tienen varios hijos, es como los días de cada niño y a dónde, cómo hay que repartirlos y demás para que puedan hacer sus actividades. Con lo cual, ante la ausencia de todo esto,
es lógico que va a aparecer mucho tiempo. ¿Y qué hacemos con ese tiempo? Bueno, hay que apelar un poco a la creatividad y me parece que es un poco lo que dice Eliana, que es importante, ¿no? Bueno, también está bueno aburrirse o ver, a ver qué sale de ese aburrimiento y como consecuencia, bueno, su creatividad y el enganche con alguna otra cosa nueva, ¿no? Bien, pasamos, Bien, Juli. Ujú. un Sí. poco para cerrar con esta pregunta, nos parecía muy importante esto que decía al principio Magdalena, esto de que la mirada atenta de la familia y estar a disposición de estas manifestaciones que vayan a tener los chicos y poner mucha escucha y mucha palabra, nos parece que eso es lo principal en este momento, siempre teniendo una mirada atenta y no una mirada por ahí de alarma en donde nos preocupemos como familia de más por cuestiones que son esperables al desarrollo, como hablamos al principio. Estar atentos a estas manifestaciones que hablábamos y a todo lo que nos contaron Eliana y Magdalena, siempre teniendo como este margen de no sobrealarmarnos y en caso de que algo nos preocupe o no genere duda, consultar, como decía Eliana, con un pediatra o con un profesional de la salud mental que nos ayude a sobreponernos a estas situaciones. Si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. A ver si se ve. Perfecto. Luz, ¿querés leer? Dale. ¿Qué situaciones o conductas los preocupan como padres respecto a sus hijos en este contexto? Y salió con un alto porcentaje la falta de contacto social y familiar, extrafamiliar y con pares. Otra que también salió como respuesta es la evolución en el aprendizaje y la enseñanza en casa, la continuidad del aislamiento, el vínculo con la tecnología, los miedos, el cambio de nivel inicial a primaria, los enojos y los protocolos de retorno a la presencialidad física. Esas fueron un poco, en general, las respuestas, pero con mayor porcentaje esto, la falta de contacto extrafamiliar y con pares, es como que en su mayoría todos los preocupaba. Bien, muy bien. Así bueno, como Eliana al comienzo de la charla pudo transmitir, es que para algunas cosas podemos tener y construir una respuesta y para otras realmente no la tenemos. Esto que fue lo más preocupante, ¿no? Que salió un 45% respecto de la falta de contacto social con pares, la realidad es que me parece que en algún punto tenemos que pensar que estamos escribiendo esta historia que a nivel mundial está afectando la pandemia y que la realidad es que la falta de contacto es verdad, que afecta y que impacta, pero quizás es algo que vamos a tener que armar y construir en retrospectiva, ¿no? Primero lo vamos a tener que vivenciar y en función de lo que vamos a ir vivenciando vamos a poder ir construyendo, a ver, bueno, qué ha dejado esta pandemia, qué ha dejado este encierro y si bien una de las cosas que nos parece importante en este momento es esto del contacto y el poder tomar estas propuestas, las diversas propuestas del jardín, me parece que el contacto con el otro, en este sentido, va a ser la tecnología y el medio para poder comunicarse y verse y como continuar con ese registro de esa cara de ese compañerito que lo vi el año pasado, ¿no? También pensamos que son niños que todavía no tienen el concepto de tiempo tan armado, entonces mañana, pasado, dentro de un año, el año que viene, el año pasado, es algo que es un poco a construir, ¿no? Con lo cual, digo, en algún punto nos es beneficioso en ese sentido, pero también es verdad que, bueno, como familias tenemos que ir como proponiendo esto de los contactos por Zoom o las distintas propuestas para poder seguir incorporando esa cara que me siga siendo familiar para el día que tengamos que retornar. Sí, yo por ahí lo que les recomendaría es eso, tratar de, ante la demanda del chico, siempre y cuando haya una demanda de necesidad de sociabilización, de qué pasó con mi amiguito, quiero ver a tal, tratar de organizarles de alguna forma encuentros fuera de lo que es el momento escolar también,
para que la tecnología sea el medio de comunicación, pero que no se pierda ese contacto social que también es importante para el chico. Tratar de organizarlos por ahí un encuentro o una videollamada con un amiguito que quiera mucho, que extrañe mucho, para que puedan seguir manteniendo esos vínculos que se fueron generando en el jardín. Ujú. Bueno, otra de las cosas que aparecía era la evolución del aprendizaje y la enseñanza en casa, ¿no? En algún punto, bueno, como decía Eliana, ¿no? Fuimos como encontrando distintos vaivenes de encuentro y desencuentro con este encierro y con esta nueva modalidad. Al principio costó porque no es una modalidad que en principio los profesionales solemos recomendar y la escuela tampoco, pero bueno, en este caso lo encontramos como un medio para poder hacerlo. Ahora bien, sí nos parece que es muy importante la presencia de la familia y el poder sostener estos espacios. Y si bien es verdad que hay muchas familias que no dejaron de trabajar o que tuvieron que readaptarse en esas condiciones dentro de casa, también es verdad que el jardín pudo proponer distintas formas de conexión. En principio, una forma fija con un horario y con ciertas pautas establecidas, pero también después facilita la conexión o por ahí ver un video de lo que se hizo en el día. Después también tenemos un cuadernillo. Entonces, digo, me parece que la diversidad de las propuestas ayuda a que cada familia con su tiempo y con su disponibilidad pueda ir encontrándose con el jardín y con las diversas versiones del jardín que hoy puede construir cada familia. Y me parece que ahí tenemos que ser como familias tolerantes con esta situación y que no hay alguna correcta y que es la que podemos hacer en el contexto que nos encontramos. ¿Sí? Por ahí lo que destacaría es que para poder lograr esa continuidad educativa, establecer rutinas en las familias, rutinas que organicen. Al mismo tiempo, poderlas flexibilizar, pero sí que generarles una organización para que el chico pueda anteponerse a lo que va a venir, saber qué es lo que va a pasar en el día. A la rutina, como dijo May, que se adapte a cada familia, porque hay papás que por ahí no podrán por ahí un horario conectar, o por ahí no, el videito no lo pueden ver a la mañana, no lo pueden ver a la tarde. La rutina que les sirva, pero armar una rutina que el chico pueda anteponerse que es la hora de conectarme, es la hora de ver el video. Cuando se pueda y como se pueda, pero que el chico tenga esa herramienta de anticipación. Eso los organiza un montón y como tenían antes un orden, una estructura, que era a tal hora tengo que ir al jardín, a tal hora vuelvo a mi casa, a tal hora tengo el parque. Bueno, ellos necesitan esas estructuras que los ayudan mucho a que puedan organizarse y anteponerse a situaciones. Y eso genera mejor adaptabilidad en el chico. De respuestas. En general, lo que más se destacó fue la necesidad del contacto social con pares. En segundo lugar, el vínculo con las familias, el pedido por salidas o por invitar gente a las casas. Luego estaba el interés por las propuestas del jardín, esto que hablábamos hoy de que cuesta que los chicos se interesen y participen de las propuestas. En cuarto lugar estaba el aburrimiento y la demanda permanente. Luego el enojo, los berrinches, esta cuestión de poder sostener una rutina con los videos y las clases y todas las propuestas del jardín, y tener que coordinar o organizar el trabajo de los papás con las actividades de los niños. Bueno, lo que es la necesidad de contacto social es algo esperable para todos extrañamos darnos un abrazo, más los nenes y más los abuelos. Creo que acá el planteo más grande que hemos notado es que los abuelos están necesitando mucho también de ver a sus nietos, de alguna forma. Si bien el contacto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos, explicarles por qué no los vemos, por qué tenemos que mantener distancia, por qué lo hacemos para cuidar a nuestros abuelos, que son la población más vulnerable
con este virus, enseñarles a usar los elementos de protección personal. Creo que es el momento también de empezarles a enseñar que los chicos tienen que colocarse un barbijo, que los chicos tienen que saber mantener la distancia social, reforzar las medidas de higiene y de lavado de manos, la colocación de antisépticos como un alcohol en gel o algo antes de tocar algo o después de haber tocado algo. Creo que es el momento de enseñarles un poquito a estar a la nueva sociedad que se van a tener que integrar. Hay muchos pedidos de salidas. Por suerte ahora tenemos lo que son las salidas transitorias. Yo a veces lo que les recomiendo es salir aunque sea dar una vuelta a manzana, salir a espacios abiertos, utilizar una bicicleta y salir un poco porque ayuda un montón a que el chico se pueda recrear. Necesitan estar un poco al aire libre también, con debidos elementos de protección personal. Por eso hago tanto hincapié de que aunque sean chiquitos, son flexibles. Los chicos aprenden y a veces mejor que uno. A veces ellos se dan cuenta de algo que uno no hizo bien. Creo que es el momento de que ellos aprendan a utilizarlos bien para que puedan empezar a hacer esto, las salidas al aire libre, de a poco, cerca de casa, no muy lejos. Vueltita manzana con la bici, aprovechar, aprender a andar en bicicleta. Creo que hay que motivar ese tipo de actividades que a ellos les hacen muy bien porque les recrea mucho su cabecita también, poder salir de casa, ¿no? Es importante, ¿no? Nosotros como adultos nos afecta, a ellos más. Y por otro lado, por ahí, cuando hay extrañar mucho, y los abuelos también, porque estamos notando un alto índice, vos Maggie estás más en tema que yo en eso, pero el alto índice de depresión en adultos mayores, por la falta de ver también a los nietos, por ahí tal vez lo que se puede llegar a hacer en estos casos o en estos pedidos es establecer con un consenso previo entre abuelos y nietos, que por ahí se vean con una distancia social importante, con los elementos de protección personal, con más de 2 metros en un espacio abierto, como para que no pierdan tampoco, que puedan verlos mutuamente, ¿no? Es importante, pero con muchos cuidados y entender que esto a los que más nos afectan es a los abuelos, y que como los queremos mucho, los tenemos que cuidar. Creo que eso es lo que por ahí podemos empezar a inculcarles bien a los nenes, para que ellos sepan que cuidando ellos a sus abuelos, cuidan a todos también. Sí, quizás también esto de poder salir a dar una vuelta a manzana, poder salir a andar en bicicleta, ya la presencia y que el familiar pueda sostener en la mirada y en el encuentro, me parece que hace, bueno, un poco más rica, ¿no? la posibilidad de estar con un otro y esto, ¿no? No perder el contacto, ¿no? El contacto, en este caso, quizás visual, o por ahí sí poder tocarse, pero esto, ¿no? Higienizándose las manos, no tocándole la cara, que a la persona a la que toco también tiene que tener higienizadas las manos, y que luego de haberla tocado tengo que volver a higienizarme las manos. Digo, me parece que son cosas que van a perdurar en el tiempo. Un poco una de las preocupaciones eran los protocolos para volver al jardín, y aprovechando esta situación, digo, me parece que no nos tenemos que anticipar, porque es algo que nos van a imponer de alguna manera, nos van a brindar, y me parece que va a ser una herramienta que tenemos que empezar a incorporar, y que desde algún lugar, bueno, también tenemos que esperar a ver qué es lo que va a suceder con eso, con lo cual dar una respuesta ahora en función de qué va a suceder con los protocolos, bueno, es esto, ¿no? Poder también reconocer que hay cosas que no sabemos y que se están escribiendo de alguna manera. Y también es muy válido porque ahí hay abuelos también que por ahí pueden tener miedo de ver a sus nietos, y en ese caso volvemos a la herramienta de la videollamada, el poder hacer un Zoom con los abuelos, siempre y cuando haya esa necesidad de contacto, y al mismo tiempo por ahí hay mucho miedo de vernos en persona, aunque sea con las distancias recomendadas. Volver a utilizar la tecnología como medio social. Exacto. Después, bueno, un poco focalizándonos en los enojos y en los berrinches, volvemos un poco al recurso del cambio de escenario, ¿no? Poder dar una vuelta, poder cambiarlo de espacio, siendo que hace tanto tiempo que están encerrados, me parece que es un buen recurso.
insisto nuevamente con esto de los elementos de protección personal y volviendo a hacer mucho hincapié en qué son las conductas que tenemos que tener frente a un otro y frente al salir de casa, que es un espacio que no sabemos cómo está higienizado, que generalmente no lo está. Por otro lado, también poder hacer una diferenciación en contener esos berrinches y esos enojos, diferenciando del ceder, ¿no? Que haga berrinches y que yo lo pueda contener y que lo pueda abrazar no implica ceder en eso que el niño está demandando. La realidad es que lo que tenemos que hacer es poder contenerlo, poder abordar esa desregulación que tiene, que es un llanto, un enojo, o tirar algo, tirarse al piso, poder calmarlo, y una vez que puedo calmarlo y que podemos como volver a un cierto momento de tranquilidad, ahí recién poder encontrar la forma de hablar sobre lo que sucedió, qué fue lo que le pasó, que lo pueda poner en palabras. Insisto que la herramienta de poner en palabras es muy, muy importante, y si el niño no puede, por ahí el papá poder prestarle algo de lo que cree que le está pasando y decírselo. ¿Sí? Pero bueno, no caer en esto de, bueno, te doy lo que vos querés, sino, ¿no? Contener, ¿no? Que no es lo mismo. Una cosa es escuchar, contener y alojar eso que le está pasando, que es una emoción que lo está desregulando, y otra cosa es brindarle lo que el niño me pide porque simplemente lo demanda. Sí, yo haría también la salvedad de que no le adjudicaría todo al COVID, no le adjudicaría todo a la cuarentena, ¿no? Chicos de esta edad es esperable tener miedos, porque ahí empiezan los terrores nocturnos, es esperable también que hayan berrinches y enojos, porque simplemente por una cuestión típica de la edad, que son algo esperable para su edad, y no simplemente porque está ahora encerrado y porque tenemos el COVID dando vuelta. Son cosas esperables para su edad y no es un trastorno por la cuarentena, ¿sí? Los chicos se desregulan, se berrinchean, y bueno, el tema es esto, que no sea el berrinche una herramienta de negociación con el padre, que se convierta como un ida y vuelta con el padre, sino que el berrinche, entender que es un momento que el chico se desbordó, que no va a entender en ese momento, como dice Maggie, contener, no ceder, porque no es cediendo, perdimos nosotros. Es así. O sea, gana el berrinche. Y no le hacemos ningún bien tampoco, ¿no? Y además se instaura, ¿no? Esto claro, de hay que cortar cuando eso. uno cede en ese berrinche, se instaura con que, bueno, Es esto un me mecanismo funcionó, de lo voy a negociación. volver a aplicar. Tal cual, es un mecanismo de negociación. Entonces, poder cortar con eso, cortar con el berrinche, sacarlo por ahí de ese momento de regulación, y cuando se puede hablar del tema, se habla del tema, pero no tratar de hablar en medio del berrinche porque no va a ir a ningún lado. No va a escuchar a nadie. Pero yo creo que en estos casos, por ejemplo, el berrinche, el enojo, los miedos, los aburrimientos, no sé si son solo por la cuarentena, son también parte de la maduración normal de todo niño, y todas las pruebas de manipulación también a veces que hace con los papás y con quien esté cuidándolo en ese momento. Sí, y después por ahí en relación a esto de que los papás tengan que volver a las actividades y demás, bueno, volvemos a insistir con esto de crear rutinas acordes a la dinámica familiar. Hace un poco que, bueno, que los papás no tengan esa presión de ser educadores de sus hijos, porque además son sus padres, y la realidad es que, bueno, cada papá y cada familia en realidad va a tener la herramienta que tiene, que puede, y va a acompañar. Lo importante me parece que es acompañar y no enseñar, porque si no ahí caemos en un doble rol donde es difícil posicionarse, o soy tu papá y te reto, o soy tu docente y te enseño, ¿no? De alguna manera también los papás, por estas circunstancias, han invadido el espacio y el terreno de los niños, ¿no? En el sentido de
bueno, quizás hay niños que son más pícaros o tienen sus picardías o charlan con compañeros o se dispersan y es parte de la realidad y de la cultura del jardín y del estar con otros y con pares. Y que la realidad es que si somos los papás los que estamos mirando todo el tiempo, queremos que haga todo lo correcto, ¿no? Y bueno, y ahí pierde ahí un poco la naturalidad y ese espacio propio que en realidad era el que nos dejaba afuera, y en este momento lo tenemos que recrear dentro de casa. Así que bueno, un poco paciencia, tolerancia y no castigarse por no poder hacer o cumplir con los determinados requisitos que se esperaban para este año, porque es un año distinto y diferente para todos. Así que, bueno, un manto de piedad para los papás y para las mamás que cumplen ese doble rol. Un poco para cerrar con esta pregunta y en relación a esto último que decía Magdalena, nos parece muy importante aprovechar este contexto y esta situación que estamos atravesando para justamente fomentar y fortalecer en los chicos la flexibilidad que ellos ya traen. Una de las preocupaciones que se leían en las encuestas era esto de poder cumplir con todas las clases, tener todo el material, tener todo preparado. Nosotros lo hemos dicho en muchas entrevistas y en muchas reuniones con papás, si un día no tengo la cajita que había que tener, si no tengo la hojita que había que... no pasa nada, el chico lo maneja con una flexibilidad mucho más natural, y nos parece que este contexto nos sirve a todos para flexibilizarnos un poco y potenciar esta flexibilidad que tienen los chicos. Entonces, sacar como la cara positiva de esto que nos está atravesando. Pasamos, si les parece, a la... Una pregunta. ¿Hay una pregunta? La leo. ¿Cómo hacer para que le interese conectarse a las clases del jardín? No lo logro, le da vergüenza, no quiere que la vean. Es algo que pasa, no es la única, me imagino. Hay muchos chicos que tienen esto de la vergüenza a la cámara, es natural que pase, tratar de buscar el interés desde otro punto, no por ahí, tratar de que el interés, o sea, esté por la actividad que se va a hacer, volver a lo que decíamos, que sea un medio social, tratar de lograr que él se pueda vincular con el que está del otro lado, que no sea la cámara solamente lo que lo inhibe, tratar de buscarle la vuelta. También yo creo que estaría bueno por ahí todo lo que sea festejarle los logros que va haciendo. El festejar los logros siempre nos pone contentos. Y eso también motiva a que quiera participar un poco más. O avisarle, yo por lo menos desde el lado de mamá tal vez esto, ¿eh? Me pasa lo mismo con mi nene. Felipe es súper tímido con la cámara. Tratar de motivarles por un lado y por ahí avisarles a veces a la seño, por ahí quiere participar y no se anima. Y siempre hay alguien del otro lado, o está María Luz, o está Julieta, o está la seño del asalito, o la que toque ese día, y lo hace participar y ya se siente de otra manera. Hay que buscarle la vuelta para que vuelva a ser eso un medio, no solamente es la cámara, es el medio, es la vinculación, es el entrar en sociedad en ese ratito que tenemos. Sí, también me parece que lo que es importante es pensar en los procesos, ¿no? Esto es un cambio para todos y la realidad es que hay algunos que son más desinhibidos que otros y esto también aparece dentro del jardín y un poco pasa lo que pasa dentro del aula, quizás no siempre, pero también son procesos de cada niño, ¿no? Y cada niño va a tener su singularidad dentro de ese grupo y dentro de ese espacio. Lo importante me parece que es ofrecer el espacio y que siempre esté, ¿no? Digo, no es lo mismo decir, mi hijo no se conecta, entonces no lo conecto, a decir, bueno, está, señor, estamos presentes, pero de alguna manera, bueno, poder que sea parte del escenario, que sea parte de la rutina, el poder ver que nuestros hijos están frente a eso que es un intercambio con un otro, porque aparece tu amiguito tal, y un poco también lo que podemos hacer los papás es ir, de alguna manera, ir diciendo, ¿no? Mirá que está fulano, mirá que está mengano, mirá que hizo tal, mirá, y eso es una manera también de meterlos dentro de la rutina y meternos dentro de la dinámica. Entonces lo observa, lo mira, hace, después copia, después podemos como introducir también dentro del juego de la dinámica de casa. Ay, ¿te acordás cómo hizo
hizo fulano cuando hicieron tal actividad en el jardín? Ah, sí, qué bueno. Y bueno, y eso también es parte de incorporar y de absorber qué es la propuesta del jardín y qué es el intercambio con un otro. Pero bueno, ahí los papás somos también un poco mediadores, por eso digo, no sobrecargarnos en esto y también considerar que, bueno, son las singularidades de cada niño. Tal vez tampoco por ahí forzar una situación de que tenga que hacer sí o sí la actividad. Por ahí ese día no tiene ganas, ser flexible, ese día no tiene ganas de hacer la actividad, pero lo conectamos para que pueda ver, ah, mira qué lindo lo que está haciendo tal, ah, mira qué lindo lo que hizo la seño, está buenísimo, y generarles de alguna forma interés, aunque sea que participe de alguna forma, aunque sea en forma pasiva, pero que participe de alguna forma. Ahí una mamá comparte en el chat que lo que a ella le sirve es anticiparle a su hija lo que va a hacer en la clase y verlo y preparar juntas el material. Y ya entra sabiendo con qué se va a encontrar, anticipándole todo lo que va a suceder y preparar el material y hacerla partícipe de eso que va a suceder, hace como que entre con más ganas a la clase. Es esto de las rutinas que hablamos, de la anticipación, que los niños necesitan anticiparse a lo que va a venir, los organiza, les baja la ansiedad también el poderles decir, mira, ahora vamos a hacer tal cosa, ahora vamos a hacer tal otra, ahora nos vamos a conectar porque vamos a ver a la seño de la salita Pinocchio. No sé, por decir, pero anticiparle lo que vamos a hacer también les baja esa ansiedad, esa angustia que les genera el no saber. Como dice esta mamá, armarle ya juntas los materiales y todo, ya las predispone de otra forma a la hora de la clase. Sí, me parece que es el camino previo a entrar, ¿no? Así como en casa preparamos la mochila, el vasito, digamos, los materiales que tenemos que llevar, todo eso le va dando al niño una idea de estamos preparando todos para ir al jardín, ¿no? Y hacemos el mismo recorrido y de alguna manera, bueno, quizás esto lo que utiliza Caro es, bueno, preparar toda esa mochila o todos esos materiales para ir a la clase de Zoom. No nos movemos, pero bueno, de alguna manera estamos yendo al jardín porque nos estamos encontrando con ese espacio. En este sentido también suma lo que decía May, preparar un espacio físico donde el chico tenga su mesa, su silla, donde pueda participar de la clase cómodo, atento. No es lo mismo que el chico esté con el celular tirado en la cama, mirando o haciendo cualquier otra cosa. Genera ya otra predisposición, estar sentado, tener la cámara delante, los materiales. Ayuda a que la concentración esté en la actividad que se está realizando y no en otra cosa. Y teniendo en cuenta también cómo es la dinámica hoy de casa, que hay muchos estímulos y esto genera que a lo mejor esto que decía también May en algún momento, de estar atento a la singularidad que puede hacer de que se disperse, de que vaya y vuelva, permitírselo porque eso también es lo que sucede en el jardín. No dejar de conectar ni que el jardín esté, pero que eso flexibilizar ante esa mirada, proponiendo un espacio y una rutina para que anticiparle a lo que va a venir. Si les parece, pasamos a la próxima pregunta. Y la última pregunta era, ¿cuáles son las estrategias que han implementado para acompañar a sus hijos durante el aislamiento y en mayor porcentaje el acompañamiento, las rutinas y los horarios, actividades familiares, escucha y contención emocional, salidas recreativas, flexibilidad, amor y paciencia, respetar sus tiempos, no invadir, negociar, reconocimiento de logros y ninguno en especial? Bueno, creo que todas son válidas, ¿no? La mayoría son válidas, porque son todos los recursos que vamos sacando de cómo vamos pudiendo para poder acompañarlos en este momento. Tal vez la única que yo por ahí me hace un poco de ruido es la de negociación. Yo creo que no hay que negociar con los nenes, no hay que negociar con los hijos. La negociación los pone en un lugar de adultos, en tener ellos la posibilidad tal vez de tener que decidir cosas que por ahí a veces mamá y papá tienen que decidir. A veces ese no
tiene que aparecer, a veces el no es un no desde el amor, desde educarlos, desde contenerlos, explicarles. No sé si está buena la negociación, es ponerlos en un lugar que todavía no están maduros, me parece. Me parece que cuando hay que hacer tal cosa, vamos anticipando, sí, tal vez tener flexibilidad, sí, tal vez comprensión de que por ahí en ese momento por ahí no quiere hacer tal cosa, pero no sé si llegar a, si tomarlo como herramienta la negociación. Es la única que me parece que me hace un poco de ruido. Pero Yo el quizás resto, en esta edad, ¿no? Porque es una edad sí, donde son muy se chiquitos. instauran y se establecen un Ujú. montón de límites y de pautas que transmitimos los adultos y que transmitimos a nivel familiar. Con lo cual, quizás negociar en esta edad es algo que quizás nos metemos con esto de ceder y no poder diferenciar entre lo que es ceder y en lo que es como acompañar y establecer un límite. Por ahí cuando son más grandes, sí, bueno, juego un ratito más a la Play, pero después hago toda la tarea y te juro que, ¿no? Y ahí ahí sí, podemos negociar un poquito más, pero bueno, ya hay Un como... comentario es cuando eh, uno que establece los límites y mamá cuando ya y está papá instaurada, ¿no? hacen unas cosas. Eh, esta concepción de límite y esta concepción de responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Yo sé que tengo que hacer la tarea, pero un ratito más a la Play, y bueno, y ahí sí, por ahí podemos establecer algún tipo de negociación. Pero quizás en esta edad, ¿no? Estamos en el momento de la construcción de las reglas y de la incorporación de eso que es lo más rígido y lo que eh, tienen que aprender, ¿no? Y el no es parte del límite y es parte del cuidado. Hoy, por ejemplo, el no salir y el no tocarse es parte del cuidado, ¿no? Y no podemos ceder en eso, o no podemos negociar eso, ¿no? Pero bueno, sí, lo que estuvimos de acuerdo con Eliana es que todos estos recursos que aparecieron en todas las familias es, bueno, lo esperable y lo saludable. Me parece que esto tenemos que marcarlo dentro de lo saludable y pensar un poco también en la flexibilidad. eh, Insisto, la diferencia de flexibilidad a diferencia del ceder, ¿no? Ser flexible es, bueno, poder como encuadrar el lugar en donde estamos y en el contexto en el que estamos viviendo. Pero bueno, no ceder ante situaciones que son a veces riesgosas, ¿no? Como por ejemplo salir, no ponerse los elementos de protección, no estar a la distancia adecuada. Pero bueno, de alguna manera es como lo esperable para toda esta circunstancia que estamos viviendo y son recursos más que válidos todos los que mencionaron. Bien, pasamos, Eso, ¿no? Julia, sí, 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 a la imagen final. Bueno, y como para cerrar, nos gustaba compartir esta imagen, que es el dibujo que le hace una niña a su abuela, que durante la pandemia mantenían conversaciones diarias, y en una de ellas le realiza un dibujo, y se lo muestra a su abuela, expresándole lo difícil que era ser niño en pandemia, por un poquito todo lo que estuvimos hablando, por los cambios, por lo que se dejó de hacer, porque ya lo que no puede hacer, lo que se extraña. Pero de algo estamos convencidas desde el jardín, es que el haber generado esta red entre familias y jardín, las profesionales hoy que nos acompañaron para encontrar orientaciones, quizás respuestas y otras no, irnos con más respuesta, permite construir una trama donde cada uno desde su lugar va a acompañar y a sostener y acompañarnos y sostenernos para hacer este recorrido por la infancia de sus hijos, nuestros alumnos, de la mejor manera posible. Creo que esto es lo principal hoy, esto de poder generar redes, acompañarnos y sostenernos, que no es fácil, pero si uno está con otro, se hace mucho más fácil. Y le hacemos transitar la infancia a los niños de la mejor manera posible en esta circunstancia en la que estamos viviendo. No solo los niños, sino también los adultos.